Dios te bendiga grandemente. Me gustaría poder mandarte un saludo especial. Hoy Dios ha preparado una palabra nueva para inaugurar este 2025. Este 2025 nuevo. Que Dios traerá esperanza, traerá vida, traerá una nueva obra que va a ser en la vida de cada uno de ustedes, en la cual me están escuchando a través de la pantalla. Y hoy Dios ha colocado una palabra en mí, en la cual me ha tratado mucho. Y yo pasé por este proceso. Pero una palabra muy clásica que la conocen a través de una canción, a través de muchos pastores que han decidido, o que dicen que está en Filipenses 1:6. Me gustaría poder compartirla y leerla. Yo la voy a leer en LTV. Dice la palabra del Señor: estoy seguro que Dios, quien comenzó la nueva obra en usted, la continuará hasta que quede completa y la terminará en el día que Cristo Jesús vuelva. Hasta ahí. Pero me gustaría poder ponerle un título. Dios me ha puesto ese título, que dice: Dios no ha terminado contigo. ¿No se escuchó? Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. ¿Por qué? Porque la buena obra de Dios en nosotros es tan maravillosa. Pero para comenzar esto, yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido que no estás avanzando en tu vida espiritual? ¿Que no eres lo suficientemente fuerte o digno para cumplir el propósito de Dios? En Filipenses 1:6 nos habla la Biblia, es un recordatorio muy poderoso de que no es por fuerza que somos transformados, sino por la obra fiel y constante de Dios. Él comenzó una nueva obra en nosotros, tanto en ti y en mí. Y tu espíritu, dice ahí, y su Espíritu Santo asegura que será perfeccionada hasta que el día en que estemos delante de Cristo. A veces esto lo vamos a tomar como una obra que hagan en el pueblo o al lado de tu casa. O sea, por ejemplo, están haciendo un hospital y le van a comenzar ahora la obra. ¿Está? Hacen los planes, hacen el proceso, ven el terreno, después el ingeniero viene, ve toda la estructura, le presenta al grupo de los trabajadores en la cual van a hacer la obra, la cual van a comenzar, van a presentar material y eso. Pero la obra no se hace en el día para el otro, sino que la obra va a tardar, no sé, mínimo, el contrato se le pone en 3 años la empresa. Bueno, imagínate que el proceso que lleva la obra, ¿no? Hay que hacer la platea, hay que construir las paredes, hacer todo lo que es parte de cañería. Bueno, imagínate que la obra esa que dan en el hospital nuevo demore y tiene un límite de 3 años. Imagínate cómo van a estar, ¿no? Así, al palo. Bueno, Dios, cuando te dice en esta carta que escribió el apóstol Pablo, que fue a través de una oración, que dice Filipenses 1:6, estoy seguro de que Dios comenzó la nueva obra en usted y la continuará, escucha bien, y la continuará hasta que quede completo. La terminará el día que Cristo Jesús venga. Esto lleva un proceso y Dios va a ser de a paso. No es que lo va a hacer en el momento del día para el otro. No, es que lleva un tiempo. Es como yo puse el ejemplo del hospital. Va a llevar un tiempo. ¿Pero qué quiere decir eso?
¿Qué implica? Hoy veremos cómo Dios inicia algo en ti o algo en mí y la sostiene y la perfecciona. Su obra en la vida de cada cristiano, cada hijo de Dios. Y cómo podemos vivir confiado en esa promesa que Dios nos prometió en Filipenses 1:6. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia en el 2020, yo iba a un anexo, era en un barrio, y cuando comencé no era muy, mi fe era muy débil, no era una fe muy fortalecida en la que podía creer que el agua se podía convertir en vino en el día para el otro. No, es que todo comenzó de a poco, ¿viste? Y me acuerdo que el primer versículo que me nombró un pastor, que es brasilero, porque yo iba a la Asamblea de Dios Misionera, después hubo un tiempo que yo me cambié, y me dijo que es Filipenses 1:6. Nuestro compromiso es contigo. Y después empecé a buscar lo que es Filipenses 1:6, empecé a navegar en las redes sociales, a través de YouTube. Me apareció un tema muy conocido en el cual aparece Redimido y Almagri, Alejandro. Y es un tema que gira un entorno en la vida que es impresionante. Imagínate 2020 cuando comencé y estamos en 2025, 5 años. Es como lo que yo estaba transmitiendo el anterior video, el primer video, que es la transformación de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Dios, cuando comienza la nueva obra en ti, el llamado de Dios es mucho más importante, porque Dios te busca y Dios te va a perseguir, te va a perseguir, te va a perseguir hasta que tú aceptes ese llamado de Dios. Me pasó a mí. Yo cuando tenía 2 años se me despertó una enfermedad llamada cáncer. Se me trancó este brazo, no podía hacer este movimiento, no podía bajarlo, se trancó así, no podía bajarlo. Y tal, acá en mi pueblo no era mucha ciencia porque no daba mucha importancia. Y yo me acuerdo que en ese momento, mis padres hicieron de todo para salvarme, de todo, ¿viste? Me llevaron a los médicos para allá, ninguna importancia, pero no me dieron mucha importancia. ¿Y qué implica eso? Hasta que un médico acá en Rocha, gracias a Dios, le dijo: lleven a tu hijo a otro lugar, a Montevideo, que Montevideo está más avanzado. Montevideo es otra dimensión. Pero en ese momento, llegamos a Montevideo. Fue cuando yo era chiquito, tenía 2 años. Siempre hablamos con papá, ¿viste? Y recordamos esos años. Y es un gran testimonio vivo. Cuando llegamos a Montevideo, mi papá siempre me comenta que, ¿cómo es? Sigue atrayéndonos, Dios, más a ti. Sigue estando tan cerca como siempre has estado. Ahí. Siempre me comenta que es estar cerca de ti. Era un tiempo difícil en el que Uruguay estaba enfrentando una crisis económica. Y tiene una reunión con los médicos mi papá, y en la cual va mi viejo, se enfrenta. Y necesita saber los resultados, a ver qué va a pasar qué va a pasar con mi vida, qué es lo que va a suceder en el día de mañana. Y recuerdo que en ese momento que papá me comentaba mucho que llegó a la sala, había muchos médicos reunidos en una mesa redonda, y le dijeron: a tu hijo no hay nada para hacerle. De que empezamos a ver, tiene de la punta de la cabeza a los pies comido completamente por el cáncer. Y dice mi papá: pero hay algo para hacerle a mi hijo. Y mira la pregunta que le dijo mi papá a los médicos: ¿hay algo para hacerle a mi hijo? Los médicos: no.
La segunda respuesta, ¿hay algo para hacerle a mi hijo? No. La tercera no se resistió a mi papá. ¿Hay algo para hacerle a mi hijo? Y ahí los médicos dijeron, pues sí, tu hijo tiene que recibir 6 quimioterapias. A los niños se le da solamente una, porque eso es suave. Pero a tu hijo hay que darle suerte, porque no se va a salvar de esto. Mi papá aceptó el desafío. Mi papá siempre tiene una esperanza. A él le gusta mucho lo que es el libro de Job. Siempre está la duda en Dios. Siempre duró. Perdón que estoy poniendo algo de fondo. Acá cortamos y volvemos a retomar. Y cuando vuelve eso, mi papá aceptó el desafío en el cual empezamos los tratamientos, mejor dicho. Y me empezaron a hacer análisis de sangre y nada daba positivo. Entonces en esos momentos es decir, bueno, es difícil esto, es muy difícil. Y mi papá nunca esperó la esperanza en Dios. Hasta fue una noche, me acuerdo mucho, que mi papá se quedaba conmigo en el hospital. Yo estaba en una sala al lado, como en mi cuarto, el cuarto que compartimos yo y mi hermana. Pero mi mamá estaba en un hogar que ofrecía el hospital para quedarse. Y en esa noche ocurrió algo que fue un reflejo. Claro, eso me lo contó mi papá, pero algo me debo acordar. Pero en ese momento mi papá estaba afuera comiendo y mi habitación estaba todo oscura, la tele apagada. Y yo lo mismo que estaba, era sentado así, de rodillas, de esa pata, con vías acá, catéter. Y hay una cosa que yo me preguntaba siempre en mi cabeza. Era, ¿cómo me gustaría disfrutar el mundo, no? ¿Cómo me gustaría poder salir a jugar como todos los niños juegan a la pelota? ¿Cómo me gustaría pasar la Navidad con mi familia? ¿Cómo me gustaría eso? Cuestiones de preguntas se me empezó a circular en mi mente. Y yo calladito así. Hasta que un momento, en la habitación oscura, apareció alguien, pero descendió una luz sobre la punta de mi cama, que era un ángel. Y ese ángel solamente me dijo una pregunta. Lo que me dijo fue, no te preocupes, todo va a estar bien. Confía. Y bueno, yo agarré esa palabra, confía. Y pues en ese momento, cuando viene mi papá, prende la luz de la habitación y le digo, vi un ángel. Se asustó. El cara se asustó. Quedó pirando. Pero tú sabes que mi mamá no sabía nada de lo que estaba pasando en ese momento, lo que se estaba pasando en esa noche. Porque antes estaban los teléfonos esos con botoncitos, los Motorola, eso, que son tipo un ladrillo, tú lo tiras al piso y no se rompe la baldosa nomás. Bueno, y en esa noche llega un mensaje de mi mamá diciéndole a papá, no te preocupes, que todo va a estar bien. Mañana le van a entregar el resultado a Diego y van a aparecer tal hora los médicos. Bueno, y que Dios vio un ángel. Y ahí mi papá se asustó. Pero mi mamá no se enteró nada de eso. No se enteró nada de eso. Lo que estaba pasando esa noche en el hospital, porque ella estaba en el hogar. Y yo estaba en el hospital. Imagínate. Pues, ¿qué pasó ahí? Dios habló mucho. ¿Entendés? Pero en ese momento, mi papá con el asustado que era, el cara quedó pirando así. Imagínate. Pero en ese momento, mi papá no durmiendo de la noche, se fue a la habitación, dejando la sala de los padres ahí. Y al día siguiente aparecía el médico de mañana, donde me entregaba la hoja de resultados.
ahora tengo que almorzar. Y en ese momento aparecía de mañana el médico. Pero mi papá estaba medio dormido, así, con cabeza agachada. Y viene el médico, porque a mí me hicieron antes de ingresar, me hicieron unos análisis a ver cómo estaban los glóbulos blancos, cosas así, las plaquetas. Era un 0%. Y cuando llega el médico le hacen gore, ¡pa!, en la cabeza. Y mi padre quedó opinando así. Cuando le dice el médico, le dice, mira, justito. Los resultados empezaron a subir un 10%, empezaron a subir, hasta que mejoré. Estuve creo que hasta el 2009, si no me equivoco. Después que paso la quimio, todo lo que me hacen, todo lo que me hicieron, yo me sano, pero sigo en control. Si Dios quiere, este año me dan el alta acá en el médico, en Montevideo. Pero tú sabes que cuando yo me sano, yo me fui para el mundo. Obviamente que uno pasa por la etapa de la escuela. Después pasa uno que crecemos, pasamos por la etapa del liceo. Pues en ese instante momento, uno ahí comienza una etapa de rebeldía. Una etapa en la que el enemigo empieza a atacar. Una etapa en la que el enemigo no empieza a utilizar. Pero siempre está el llamado de Dios, que Dios nos llama. Y a mí siempre, en un instante momento, me recuerdó muchas cosas, en la que tengo que ir a un lugar, darle gracias a Dios porque me salvó del estado de la muerte, me salvó y me sacó del horno del fuego, me sacó de un lugar que yo me estaba hundiendo. La muerte era como un lazo en la que me pinchaba para acá, me pinchaba para acá, estaba en dos lados. Y yo me acuerdo que cuando tenía 16 años, creo que era mi primera novia, me enamoré de una persona. Y dejé todos los amigos y tal. Pero en ese instante momento yo digo, necesito algo más para llenar mi corazón, algo en lo que yo pueda ser agradecido, darle gracias al Señor porque Él me salvó de eso. Y tú sabes que 2020 me invitan a la iglesia, ahí cuando conocí a Dios, y digo, no puedo creer lo que está pasando. Yo no puedo creer lo que está pasando, lo que Dios está haciendo en mí. Pero... y ahí cuando le doy gracias a Dios, porque Él me salvó, me alineé a Él, conocí, y ahí cuando surgió la palabra de que dice Filipenses 1:6. Y pues a poco, ahí cuando comenzó la obra en mí. Después de 2021 hubo un proceso que terminó medio ahí, pero fue por causa mía que yo me aparté de ahí. Tomé una decisión, en la cual la decisión le dice al Señor, sácame de la tierra de Egipto, yo quiero ir hacia la tierra prometida, aunque tarde 11 días, yo quiero una tierra nueva, quiero servirte, quiero honrarte. Pues ese Filipenses 1:6 en la cual Dios me habló en el 2020, Dios me hizo recordar que el llamado de Dios, la buena obra, empieza con el momento en el Espíritu Santo nos convence del pecado. Ahí fue en el momento 2021 cuando el Espíritu Santo me convenció. Yo me estaba hundiendo en la tierra de Egipto, en el desierto, por el tema de causa de mi pecado. Imagínate, cuando una persona es del mundo, cuando una persona que no toma decisiones propias, cuando una persona no obedece la presencia de Dios, cuando una persona está en pecado, te juro, estaba contaminado, estaba pasando mal, me estaba muriendo de sed en el desierto. Pero ¿qué implica esto? Uno, doblegándose a sí mismo, tomando decisiones propias, le dice al Señor, sácame de la tierra de Egipto, no quiero estar esclavizado, llévame hacia la tierra prometida en la cual has prometido.
en la que cual pues ese llamado surgió chiquito. Por algo Dios me rescató del estado de la muerte. Por algo Dios me sanó. Me sanó. Por algo uso gorra porque no tengo pelo. Pero me quedan más pelo así. Pero en ese momento Dios me hizo recordar una palabra, que es el llamado yo, que habla sobre 1 Jeremías, versículo 5. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, que Dios ya me conoció mucho más antes del vientre, sabiendo que iba a pasar por algo más grave, por un base de la prueba, que iba a pasar por el horno del fuego. Por eso que a veces implicamos, y hay una cosa que me gusta, que es el llamado de Daniel, que hay otro en el fuego. Mi hermana me regaló este cuadro. Y esto me hace recordar mucho a mi prueba que cuando yo pasé con el chico, que dice, él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto semejante es hijo de los dioses. Imagínate los años que estás pasando tú. Estás pasando por el horno del fuego, no te estás dando cuenta quién es el cuarto. ¿Quién es el cuarto que está contigo? ¿Quién es el cuarto? Y ese cuarto es el Espíritu Santo. Y si hoy estás pasando por una dificultad, Dios te está llamando. El llamado de Dios es ahora. Aunque el enemigo se tenga acá y el Espíritu Santo acá, estás así. Ya es hora de romper esa estructura y decir, ¿sabes qué? Tomo la decisión propia. Tiene que salir de ti, de ti, de ti. Por eso dice el título, Dios no ha terminado contigo. Tiene que salir de ti, decir, bueno, yo voy a elegir 2 caminos. O elijo el infierno o la salvación de mi alma. Bueno, yo me voy para la salvación de mi alma. Yo prefiero ser salvo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Por eso que el llamado de Dios es mucho más importante. Y eso implica que nos lleva a aceptar a Cristo. En Juan, versículos 16, 8, habla. No somos nosotros quienes elegimos a Dios, sino que Él nos llama por su gracia. La salvación no es el final, sino el comienzo de un proceso de transformación. Por algo Dios te promete un nuevo propósito. Cuando Dios inicia una obra, obviamente que va a tardar, pero al tiempo de Dios, no al tiempo de tu manera. Cuando Dios inicia su obra, nos da una identidad nueva como hijos de Dios, que eso nos permite poder contar nuestros testimonios y saber de dónde Dios nos sacó. En 2 Corintios, versículos 5-17. Aunque enfrentemos debilidades, Dios nos ve en nosotros lo que podemos llegar a ser. Pero hay una cosa que cuando Dios comienza la obra, obviamente que va a tardar. Y es impresionante el Espíritu Santo que nos sostiene la obra, porque Él también la sostiene. Y es como una transformación diaria. El Espíritu Santo obra constantemente en nosotros, moldea nuestro carácter para reflejar a Cristo. Romanos 8:29. A veces nosotros podemos tener un carácter horrible. A mí me pasó porque fue un proceso en el cual yo abrazo la palabra de Filipenses 1:6, que tenía un carácter
Por ejemplo, uno de ellos le gritaba a mis padres, trataba mal. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Mi carácter era horrible, horrible, horrible. Hasta que un momento le dije al Espíritu Santo, por favor, yo te pido que seas tú. Te pido que seas tú moldeándome, que seas tú alfarero. Y este proceso incluye momentos de prueba. Ahí es lo mejor. Pero también de crecimiento, en el cual tú vas a crecer. Pero ¿qué implica eso? También depende de la obediencia diaria y la comunión con Dios que tienes día a día. Esa es la clave que nos permite que el Espíritu Santo trabaje en nuestra propia vida. Pero a veces cuando pasamos pruebas, acuérdate que está el consuelo. Porque dice en Romanos 8:26 hasta el versículo 27, en medio de nuestras luchas, el Espíritu Santo nos sostiene y nos fortalece. Es decir, aun cuando nos sentimos incapaces y no podemos hacer nada y estamos perezosos, acuérdate, su poder nos capacita para seguir adelante. Su poder nos capacita para seguir hacia adelante. No hay motivo para no rendirse. Pero cuando dice la palabra del Señor, Dios perfeccionará su obra. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué te quiere decir cuando perfeccionará la obra? Cuando habla de Filipenses 1:6. Dios nos está asegurando que Dios terminará lo que ha comenzado en ti y en mi vida, y Él nunca deja una obra a media. No es como los políticos que comienzan una obra y viene el otro gobierno y tal la obra que haya y se jugó $1,000. No. Dios si te dice, este contrato lo haces nuevo, bueno, yo voy a formar parte por parte y cada botoncito lo voy a armar hasta que termine y le ponga mi propia marca. Pues Dios es un Dios que cumple. Dios es un Dios que cumple promesas. Dios es una persona que transforma la vida, que restaura, sana. Pero ¿qué quiere decir eso? Dios nunca va a dejar una obra media terminada. A veces nosotros dejamos parar la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. A veces Dios viene perfeccionando la obra, así viene en su vida, y justo nos juntamos con unos amigos del mundo. Bueno, me voy, chao. ¿Y después qué quede? ¿Va a dejar a Dios solo? No, esa obra tiene que terminar. Pero eso depende de nuestras propias decisiones. O preferimos a Dios o preferimos al mundo. La decisión es personal. Puede que no veamos los resultados, puede que a veces no veamos los resultados inmediatos, pero Dios trabaja en sus tiempos conforme a su propósito. Es decir, el día de Jesucristo será el momento en que seremos completamente transformados y glorificados en su presencia. Pero siempre hay que acordarse de algo. El sello del Espíritu Santo que habla en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, nos recuerda que el Espíritu Santo es nuestra garantía de que Dios cumplirá su promesa. Esta esperanza que Dios está prometiendo nos anima a perseverar, sabiendo que nuestro futuro está asegurado en Cristo. Pero sobre todo eso, abarcando lo que dice Filipenses 1:6, nos habla la obra que Dios ha comenzado en ti y en mí,
de la vida de todas las personas que están viendo a través de la pantalla, no depende de tu propia fuerza, sino de tu fidelidad. Por eso que este versículo de Filipenses 1:6 nos da la seguridad de que Él no se rendirá contigo, aunque se enfrente prueba, aunque se enfrente caída. El Espíritu Santo sigue trabajando en ti, sigue trabajando en mí, pero Él es el que te guía, Él es el que te moldea hasta que el día que Jesús vendrá. Pero hay una cosa: para aplicar este versículo bien de Filipenses 1:6, hay que acordarse. Primero, nunca se lo borren de su mente. Confiar en la promesa que dice Filipenses 1:6. Dios nos recuerda que está contigo en cada paso y camino que tú estés dando. También permite que el Espíritu Santo trabaje en tu vida diaria. ¿A través cómo podemos hacer eso? A través de la oración, a través de la adoración, a través de leer la palabra, la lectura y la obediencia, de seguir permaneciendo, ir a la iglesia. Aunque fulano habla mal de mí en la iglesia y eso, no me importa. Agarra un vaso con agua, llénalo, vas a ver. Y date una vuelta, no trates. Date una vuelta sin tirar una gotita de agua. No vuelques ninguna gota de agua. ¿Tú qué vas a hacer para no volcar una gota de agua? ¿Qué vas a hacer? Te vas a enfocar en el vaso. Y cuando una persona dice, Juliano, ¿has volcado una gota de agua? ¿Tú qué le vas a decir? No. Bueno, lo mismo te digo yo. Porque si tú te puedes enfocar en un vaso, te puedes enfocar en ese vaso de agua que está lleno y no volcar ni una sola gota de agua, bueno, así es lo mismo con Dios. Hay que enfocarte. Las críticas vendrán, sí, vendrán por supuestamente. Déjalas de lado, sigue adelante. Muchas cosas van a pasar, pero nunca te rindas. El propósito de Dios es mucho más grande. Hay una frase que yo me la guardé en memoria que dice: las personas las que más te critican son las que menos hacen. Es ahí. Entonces no hay motivo para rendirse, hay que perseverar en la fe, seguir de largo, sabiendo que tu transformación no es inmediata, pero sí segura. Hoy me gustaría hablarte de algo en el cual Dios está hablando en este momento. Hoy Dios te dice: no he terminado contigo. Tal vez estás enfrentando un desafío o una lucha con tu propia debilidad, pero tu Espíritu Santo está obrando en ti día a día. Confía en la obra que comenzó y se perfeccionará. Es esperar, seguir buscando a Dios. Y hay que darle gracias al Señor, porque su fidelidad es grande. Confío en que comenzó la obra en mí y la completará. La completará hasta que el día de Jesús venga. Y a veces le pido al Señor: ayúdame a permanecer en ti, a caminar en obediencia, porque a veces cuesta, pero si buscamos de Dios no cuesta. Y hoy quiero, para terminar esto, acuérdatelo, guárdate esa palabra. Hoy tú estás pasando por un momento difícil y esa palabra es para ti, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere verte triunfar, Dios quiere verte en la cima. Dios te va a criar como un león,
chiquitito. Después Él va a hacer el resto. Deja que Dios haga el resto. Tú no hagas nada. Dios va a hacer el resto. Pero si nosotros tenemos que hacer, tenemos que enfocarnos en Él. Tenemos que seguir buscando. A veces me gusta más buscar a Dios, pero lo busco a través de grandes cosas, a través del servicio. No me importa si es lavando un baño, no me importa si es lavando los pisos, pero es un servicio que uno lo dedica con pasión, de seguir ayudando, de buscar a Dios a través de la lectura, a través de la oración. Es a poco, Dios va a ir moldeando. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Sigue avanzando con la seguridad de que Él completará su obra en tu vida. Dios quiere hacer algo en el día de hoy. Él quiere transformar tu vida. Él quiere obrar en ti. Y hoy es el momento en el cual tomes una decisión. Y quiero mandarte un saludo muy especial. Que Dios te bendiga grandemente, que guarde tu familia, que obre en ti. Nunca se rinda. No hay motivo para tirar la toalla. Es más, ¿sabes qué te dice Dios en este momento? No es el momento de tirar la toalla. Pues levanta esa toalla y sécate las lágrimas y sigue adelante. Sigue, no te rindas. No hay motivo para rendirse.